Bendiciones, hermanos. Primer domingo del año. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar confinados nuevamente en casa? Le pregunté al Señor qué darles en este primer día del Señor del 2021. Ya que para Año Nuevo hablamos acerca de existir, subsistir y resistir. Él me hizo entender que tenemos que resistir porque somos los portadores del Evangelio en este mundo. Y el título del mensaje hoy es El tesoro del Evangelio en vasos de barro. El tesoro del Evangelio en vasos de barro. Vamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios 4, versículo 7, que registra así la poderosa palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el poder que reside en nosotros como vasos de barro? El Evangelio. Acuérdense que la palabra del Señor nos dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El tesoro. Recuerde que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. El Señor Jesús habló que el cristiano del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, pero el mal cristiano del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Entonces, en resumidas palabras esta mañana, el tesoro es el Evangelio. Estamos vivos, le dije, estamos subsistiendo, no hemos muerto por el COVID, porque el Señor todavía, la iglesia tiene una misión que cumplir en medio de la pandemia, en medio de la incertidumbre, del cataclismo, de las podríamos decir, vicisitudes que el mundo entero está siendo confrontado. Vasos de barro, eso es lo que me dijo que le hable hoy. Tenemos el tesoro del Evangelio dentro de nosotros, pero somos vasos de barro. Por eso dice otra vez una ilustración de vasos de barro. ¿Qué es un vaso de barro? Dice la palabra del Señor que es un, podemos decir, recipiente o una vasija de material común. De material común. El barro, el polvo, lo pisamos. A su nombre sea la gloria, que se pisotea. Somos de polvo, tenemos que recordarlo. Somos frágiles, por eso el coronavirus puede atacar al creyente. Podemos perder un pie por un accidente, no somos exentos de tragedias, igual que los demás seres humanos. Recuerden, somos de polvo, somos frágiles, somos temporales y efímeros. Tenemos que recordarlo. Y también somos desechables. ¿Por qué somos desechables? Una vasija de barro, no pude conseguir una porque estamos en tiempos de pandemia. Eso me hizo entender, a su nombre sea la gloria, que cuando una vasija de barro se cae, se despedaza, no se vuelve a usar más, no sirve. Porque el barro simplemente se puede volver a usar cuando está mojado y no ha sido pasado por el horno. Allí uno lo puede volver a hacer otra vasija, pero ya que fue moldeado, ya que fue preparado y usado, se cae, se revienta, no sirve más. Aquí tengo tres, podríamos decir, cláusulas que tenemos que recordar en este 2021. Va a ser un año, vuelvo y le repito, incierto, un año difícil. El Evangelio va a ser más difícil de difundir. Oh, los que no iban antes a los cultos de oración, ahora menos hay. Teníamos 2, pero ahora hay que volver a 1. Los domingos estamos otra vez en las casas. Entonces el que no evangelizaba, el que no iba al hospital, el que no difundía el Evangelio, ahora menos lo va a hacer porque la pandemia lo ha afligido, la pandemia lo ha enfriado, la pandemia lo ha confinado.
Tenemos que recordar 3 cosas en este primer domingo del 2021. Tenemos que recordar 3 cosas. Número 1, debemos recordar que somos vasijas de barro para usos honrosos. A pesar de que somos hechos del barro, igual que todos los inconversos, tenemos que recordar que los vasos de barro de la iglesia fueron llamados para ser usados para usos honrosos. Vamos a 2 de Timoteo 2:20 en esta preciosa mañana. El Señor me dijo, háblale de su identidad, háblale por qué existen, háblale de que ellos deben, a su nombre sea la gloria, ser los portavoces del evangelio. Porque la iglesia, si no hace su obra misionera y evangelística, no justifica su existencia. 2 de Timoteo 2:20 dice, pero en una casa grande, así Dios llama a la iglesia, casa grande. ¿Sabe por qué? Porque está alrededor del mundo, hay de toda clase de creyentes, chinos, negros, blancos, africanos, de toda clase de raza. Es universal, es una iglesia grande. Le llama a su iglesia casa grande. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. El último, aleluya, material que utiliza el apóstol Pablo es el barro, de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. El Espíritu Santo me hizo entender que les dijera que por eso la pandemia ha traído tanta consecuencia negativa a la iglesia. Ya los apóstoles de la televisión no se ven. Ya los profetas, a su nombre sea la gloria, que andaban atrayendo a la gente a sí mismos, están siendo apagados. Ya los templos no están llenos de personas porque no se puede. Porque los profetas, los pastores, que Dios me libre de tener soberbia y orgullo, se creyeron vasos de oro, se creyeron vasos de plata. Eran los más ungidos, eran los más poderosos, era la gente que más unción tenía y estaban atrayendo a las personas no a Jesús, sino hacia ellos. Y se olvidaron que eran de barro. Y por eso dice la palabra, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. El último que usa el apóstol Pablo es barro. Nosotros tenemos que recordar que somos de barro. Recuerden que somos frágiles. Tenemos que recordar que somos temporales. Tenemos que recordar que somos polvo. La excelencia y el poder no son de nuestros dones. La excelencia y el poder no es de nuestra habilidad de predicar ni de presentar el evangelio. La excelencia y el poder radica en el evangelio. Vuelvo a nuestro texto clave. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. La pandemia ha venido a matar todo orgullo de plata y de oro, toda soberbia ministerial, y Dios está buscando a los humildes, a los sencillos, a los vasos de barro, que recuerdan como David, que David decía muchas veces, acuérdate de que somos polvo. Aleluya. Así que debemos recordar, número 1, en este primer mensaje de Año Nuevo, que usted es barro, pero a pesar de su fragilidad, a pesar de su temporalidad, a pesar, a su nombre sea la gloria, de su debilidad, usted también es un vaso de honra. Así que guarde su testimonio, siga leyendo su Biblia, ayune en casa, aleluya. Pídale a Dios estrategia cuando salga para poder difundir el evangelio a los otros vasos de barro, que son los otros seres humanos que el Señor vino a llamar para su gloria. Número 2, debemos recordar que somos temporales y efímeros y que somos un pueblo de barro. Todos nosotros juntos somos un pueblo de barro. Oh, Israel no lo entendió, por eso se volvió soberbio. Las iglesias se están volviendo soberbias, altivas. Por eso hay divisiones denominacionales, porque algunas se creen mejores que otras. Pero cuando todos reconocemos que somos humildes y somos de barro, Dios puede usarnos para su gloria. Miren Isaías 64, Isaías 64:8. En esta preciosa mañana somos un pueblo de barro. Aleluya. Somos un pueblo hecho de material común. Aleluya. El único que es oro es Jesús. Dice que cuando se le apareció a Juan, dice, lo vi, era como de oro, oro refulgente, bronce. Jesús es el excelente. Jesús es el tesoro de mayor.
podríamos decir, envergadura, y nosotros somos portadores de Jesús. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Mire lo que dice Isaías. Ahora, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Me encanta. El pastor es de barro, los diáconos son de barro, la unión femenil es de barro, los niños son de barro, los jóvenes son de barro. Nadie es de oro, nadie es de plata, nadie es mayor, nadie tiene mejor, aleluya, proyección que los demás. Todos juntos somos de barro. Y dice el verso 9: no te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. El Señor sabe que su pueblo ha hecho tontería. Pastores han dejado, a su nombre sea la gloria, el nombre del evangelio por el suelo. Malos testimonios, desfalco, adulterio, recasamiento, mentiras. Aleluya. Ha participado con el gobierno en cosas que no deben los pastores. Y él dice: perdona la iniquidad, dice Isaías. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Dice el final del 8: todos nosotros somos de barro. Que la soberbia este año no nos embargue. Que la negligencia este año no nos embargue. Recordemos nuestra naturaleza frágil, nuestra naturaleza temporal y nuestra naturaleza de menos categoría. El Señor hizo, santo es el Señor, nuestro cuerpo del material más insignificante de la tierra. Pero me hizo entender, cuando vayamos al cielo, vamos a tener calles de oro. Allá sí vamos a pisar oro. Pero nosotros estamos hechos de un material que se pisa. El barro es, a su nombre sea la gloria, el material más insignificante de la tierra. Pero de ese material hizo al hombre. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y al Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hizo un poco menor que los ángeles. Nos hizo de un material frágil, pero nos coronó de gloria, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios y somos coherederos con Cristo. Punto número 3. Para ir concluyendo, debemos recordar que somos el depósito del evangelio en la tierra. Por eso él dijo: el tesoro en vaso de barro. Mire lo que nos dice Jeremías, a su nombre sea la gloria, 32:14. Mire lo que nos dice Jeremías en esta mañana, 32:14. Me explotó la cabeza cuando leí este versículo. Dice Isaías 32, gloria a la gloria de Dios. 14. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Le dio a Jeremías: toma estas cartas y esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Voy a repetirlo. Pon, a su nombre sea la gloria, estas cartas, los evangelios. Después dice: pon esta carta de venta sellada. Las cartas, a su nombre sea la gloria, que se le dieron a Timoteo y se le dieron a Tito, cartas pastorales que eran específicamente para pastores. Y después dice: y las cartas abiertas. Las cartas abiertas son las epístolas, a su nombre sea la gloria, generales, las epístolas paulinas que contienen la doctrina de la iglesia. Y dice: ponlas en vaso de barro para que se conserven. Han pasado 2000 años, a su nombre sea la gloria, y cayó el nazismo, cayó el narcisismo, cayó el comunismo, cayeron los persas, cayeron los romanos, cayeron los babilonios, cayeron los griegos. Pero hay un movimiento en la tierra que no se ha podido destruir, y se llama la iglesia. Porque la iglesia, a pesar de que es frágil, a pesar de que la mataban en los circos romanos, a pesar de que los crucificaban, a pesar de que no tenían armas para presentar el evangelio, esta gente, a su nombre sea la gloria, no ha podido ser exterminada de la tierra. Porque a través de los vasos de barro, a través de las edades, las cartas, las epístolas, a su nombre sea la gloria, el libro de Apocalipsis, la carta sellada ha sido guardada en los cristianos
para que pueda ser conservada por muchos días. En este año 2021 la Biblia tiene que ser conservada, pero no en una vitrina, a su nombre sea la gloria, no en una estantería, sino dentro del corazón de los cristianos. Y miren lo que dice este versículo 32:14. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: toma estas cartas, y esta carta de venta sellada, y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro. A su nombre sea la gloria, para que se puedan conservar por muchos días. ¿Usted sabe por qué tenemos los fragmentos originales de las epístolas? Porque el siglo pasado se descubrieron en las cuevas de Qumran los manuscritos y los papiros. A su nombre sea la gloria, bien conservados por muchos años, por miles de años, guardados en cuevas. Y ustedes saben dónde lo encontraron. A su nombre sea la gloria. Los, podríamos decir, arqueólogos los encontraron metidos en vasijas de barro. Quiero concluir: el tesoro, el evangelio, la salvación de las almas está guardada en nosotros, vasijas de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios. Ahora este año es un año incierto. Quiero terminar con algo que me dio el Señor, que se llama una advertencia. En Nahum, aleluya, nosotros solamente leemos Nahum 1:7, donde dice que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Pero el libro de Nahum, Dios es bueno, capítulo santo es el Señor 3 y versículo 14 dice lo siguiente. Nahum, que significa el que conforta. Este primer domingo del año 2021 quiero confortarlos, quiero animarlos, quiero exhortarlos y quiero decirles que necesitamos conservar el evangelio en vasija de barro, a pesar de la situación difícil que va a venir en este año. Nahum 3:14 dice así: provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro y refuerza el horno. Voy a repetirlo: provéete de agua para el asedio. El asedio era cuando sitiaban Jerusalén. Nosotros ahora en este tiempo, en el nombre de Jesús, estamos siendo asediados por la pandemia. Provéete de agua. No estés gastando el dinero en tonterías. Guarde la plata. No sabemos si vamos a perder el trabajo. No sabemos en este año incierto cómo las cosas van a venir. El pueblo que está acostumbrado al bono, el bono va a cesar. El gobierno no puede alimentar a un pueblo por toda una vida. Y la pandemia es indefinida. Así que provéase, guarde como José. A su nombre sea la gloria. En los tiempos buenos guardó para las vacas flacas. Porque no todo el tiempo hay vacas gordas, también hay vacas flacas. Después dice: refuerza tus fortalezas. Refuerce la oración, refuerce el ayuno, refuerce la lectura de la palabra, para poder recordar que usted no es grande, que el evangelio no es, a su nombre sea la gloria, un movimiento religioso. Después dice: entra en el lodo, pisa el barro. Acuérdate que eres lodo, acuérdate que eres barro y prepárate para tiempos más duros. Recuerden que la vasija de barro se refuerza o se endurece en el horno. Si no se mete en el horno, no se hace una vasija fuerte y dura. Y dice: refuerza el horno. ¿Qué significa eso? Que va a venir un tiempo crítico donde los verdaderos cristianos van a ser pasados por el fuego y los verdaderos van a salir duros como una vasija de barro, para poder entonces que el Señor deposite dentro de nosotros las cartas, deposite Corintios, deposite Romanos, deposite, a su nombre sea la gloria, Santiago, que nosotros conservemos por muchos días, mientras la iglesia no se haya ido de la tierra. La iglesia conserve las epístolas, las cartas dentro de ellas como vasijas de barro. Padre, quiero orar por el pueblo de Dios en este primer domingo. Padre, bendícele, ayúdale a recordar que no son de oro, no son de madera, son de barro, y que el propósito de existir y subsistir en este tiempo es porque nosotros somos los portadores de las cartas que tú le diste a los apóstoles. Nosotros llevamos dentro de nosotros
Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Romanos, llevamos Santiago, llevamos Filipenses, llevamos Apocalipsis, llevamos los evangelios. Nosotros lo tenemos dentro de nosotros, guardado en vasos de barro para ser conservado por muchos días. Anima a los jóvenes a mantenerse, aleluya, llenos de la palabra. Ayuda a los niños a mantenerse llenos de la palabra. Ayuda a los adultos, a los diáconos. Ayuda, Señor, a su nombre sea la gloria, a los líderes a hacer esas vasijas de barro humildes que tienen el tesoro más grande de este mundo, que es el glorioso evangelio de Jesucristo. En nombre de el Santo de Israel he orado y doy gracias esta preciosa mañana. Recuerda el título del mensaje en este primer domingo del año: el tesoro del evangelio en vasos de barro. Segunda de Corintios 4:7. En nombre de Ingrid de Becerra, mi camarógrafa, y en nombre de Michelle Santo, la editora, les bendigo en este primer domingo del año. Recuerde, conserve dentro de usted el evangelio por muchos días. En el nombre de Jesús. Bendiciones.